Chaval, saludos tengan todos, hoy 15 del mes noveno. Vamos a continuar el estudio del Chaval pasado con el nacimiento de los primogénitos en el orden que nos señala Shemot o Éxodo 13 del 1 al 4. Y los que puedan ir al grupo de Telegram y ver en YouTube, pues verán las imágenes que planteamos o cómo guiamos el estudio. Vamos acá a tomar un mes, vamos a tomar el mes de abril, donde nacen los primogénitos que son apartados, dedicados para el creador de cielo y de tierra. Aquí tenemos el esquema de 30 días en un mes, 30 días en el segundo y así todos los meses que llevan 30 días, porque es el orden que creó el Señor en todo su esplendor, en toda su magnitud, en toda la creación y por la perpetuidad. Y vemos acá señalizaciones de día como el 14, como el 15, como el 10, el 16 y los restantes días, que es el proceso por el cual en otros estudios, como hemos ido enseñando, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, que el Señor en Shemot 4:22 declara que Israel es mi hijo, mi primogénito, el pueblo sale siendo su primogénito, pero también salen mujeres con niños en los brazos, y Levítico 12 recoge todo el proceso de la mujer que da luz, y como se está siguiendo el orden del primogénito de toda la creación, pues este es el orden que lleva en sí los que son apartados, los que son santificados, consagrados para el creador del cielo y de la tierra, que en Shemot o Éxodo 13 el texto lo dice: conságrame, santifícame o sepárame, dedícame todo varón que abre matriz, todo entre los hombres, los animales, cada clic mío es. Y acá tenemos todo lo que es un desglose del nacimiento de Yeshua, que lo vimos en otro estudio, pueden tomar una descripción. Pero vamos a ir y vamos a tomar lo que nos muestra la palabra en la Torah viviente, en Lucas o Gilel, que dice el nacimiento de Yeshua. Dice: alrededor de este tiempo el emperador Augusto decretó una orden para que se hiciera un censo de todo el imperio. ¿Alrededor de qué tiempo? Del tiempo que viene corriendo. Recuerden que esto es un suceso que ocurre una y otra vez, y el capítulo anterior, que es de Lucas, el capítulo 1 de Lucas, nos vamos a encontrar el nacimiento de Johanán, y todo esto que estamos corriendo aquí es nacimiento de Johanán. Miriam o María visita a Elizabeth o Elisheva, y el anunciamiento del nacimiento de Yeshua cuando Malá visita a Miriam o María, el anuncio del nacimiento de Johanán y la dedicatoria del historiador. Quiere decir, desde el final del capítulo al inicio vemos todo un desglose que nos va dando a la inversa, y esto tiene que ver con el nacimiento de Yeshua, porque acá se está hablando en el anuncio del nacimiento de Johanán, que en el capítulo 1, el texto 5 de Lucas, dice: en los días de Herodes, rey de Yehudá, hubo un cojén, un sacerdote llamado Sergallá o Zacarías, que pertenecía a la división de Abía o a las clases de Abía. Su mujer era descendiente de Ajarón o Aarón, y su nombre era Elisheva. Quiere decir que los dos pertenecían a la tribu de Leví, una vez más mostrando que los levitas se casaban entre ellos. Era una ley, era una orden. No se podía casar un levita con alguien fuera, una mujer levita no se podía casar con un hombre fuera. Un hombre levita podía rescatar a una mujer, pero no viceversa. No podía la mujer, siendo levita, casarse con alguien de otra tribu, porque era ir en contra de el orden que había puesto el creador de cielo y de tierra. Por eso esto es uno de los argumentos que se dice: bueno, Elizabeth y María eran primas. En ningún momento eran primas, eran simplemente personas, parientes en el sentido de instrucción, porque
En el estudio que viene vamos a ver el nacimiento de Johanán, cómo es que se desglosa, pero vamos a dar indicios de este proceso en el cual, si es levita, porque María es prima de Elisheba, no puede casarse con José, que viene de la tribu de Judá. Y hay un proceso de Zacarías entrar en el templo, ir a oficiar para que nazca Johanán y señale el nacimiento de Yeshua, el sexto mes cuando el ángel la visita. Todo esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de los estudios y quizás hoy toquemos algunos aspectos. Sí, Rúa nos guía porque como invitado especial él es quien nos guía en todo este proceso. Entonces, acá vemos que en el capítulo 1 de Lucas, en el texto 57 dice el texto siguiente: el tiempo llegó para que Eliseo tuviera su criatura y dio a luz a un hijo. Dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes habían oído cuán bondadoso había sido don Ellos con ella y se regocijaron con ella. Al octavo día vinieron a hacerle la brit milá al niño, la circuncisión al octavo día. Recordemos, aquí tenemos un evento de octavo día para hacerle la circuncisión al niño. Estaba a punto de llamarle Cercaría como su padre, Zacarías como su padre, pero su madre lo dijo: no, él será llamado Johanán o Juan. Ellos dijeron: ninguno de tus parientes tiene ese nombre. Paremos aquí, indaguemos aquí. Era importante mantener el orden de el nombre o un nombre cercano al del padre. Si el padre, su nombre tenía un significado de prosperidad, bueno, el niño va a tener un significado en su nombre de ser próspero. Si el nombre tenía un significado de grandeza, su hijo va a tener un significado de ser grande, de emprendedor. Esto es porque era lo que se veía por el valor de los nombres dados a los niños. Ahora bien, el nombre, recordemos que vamos a leer acá cuando Zacarías está en el templo, en el texto 5 de este mismo capítulo 1, dice: en los días de Herodes, rey de Judá, hubo un joven llamado Zacarías que pertenecía a la división de Abías. Su mujer era descendiente de Aarón y su nombre era Elisheba. Ambos eran justos ante Adonai Yochel, observando irreprochablemente todos los mandamientos y ordenanzas de la Torá de Adonai Yochel. No tenían hijos, porque Elisheba era estéril y ambos estaban entrados en años. Observemos otro dato más: ella era estéril y entrada en años. Una vez, cuando Zacarías estaba cumpliendo sus deberes como joven, durante el periodo de su división de servicio delante de Adonai Yochel, fue escogido por suerte, de acuerdo a la costumbre entre los Kohanim, entrar al templo y quemar incienso. Todo el pueblo estaba orando afuera en el momento en que se quemaba el incienso. Cuando se le apareció un malado Adonai Yochel parado a la derecha del altar del incienso. Este altar del incienso donde se decidía si estabas bien o estabas mal delante del Señor. Él tiene que tener un temor. Zacarías se puso sobresaltado y aterrorizado con lo que veía, pero el malado le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Elisheba te parirá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Él será una alegría y delicia para ustedes, y muchos se regocijarán cuando nazca, porque será grande a los ojos de Adonai Yochel. Nunca beberá vino u otro licor y será lleno de Ruach Code aún desde el vientre de su madre. Fíjense, este es el libro de Lucas, capítulo 1, el texto 15, y ya vimos que la madre le dicen que es estéril, pero aquí dicen que el niño no va a beber vino ni licor, será lleno de Ruach desde el vientre de su madre. Dice: él hará volver a muchos de los hijos de Israel a Adonai Yochel su Elohim. Irá delante de Adonai Yochel en el Ruach y poder de Eliyá, para volver los corazones de los padres hacia sus hijos y a los desobedientes hacia la sabiduría de los justos, para preparar a Adonai Yochel un pueblo bien dispuesto. Miren esto, resulta ser que está dándole un desglose de todo lo que el niño va a llevar, va a traer gozo, alegría, se van a regocijar de su nacimiento y tendrá
hasta el poder de Elijah o Elías. Ahora bien, dice, Zacarías dijo a Malach, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque soy un hombre viejo y mi mujer también está entrada en años. El Malach le respondió, yo soy Gabriel y estoy en la presencia de una Dios que fue enviado a ti para darte esta buena noticia. Ahora, porque no has creído lo que te dije, lo cual será cumplido su debido tiempo, estarás en silencio sin poder hablar hasta el día que estas cosas tomen lugar. Entre tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y estaban sorprendidos su amor en el templo, pero cuando salió, impedido de hablar, ellos se dieron cuenta que había visto una visión en el templo. Mudo se comunicó con ellos por medio de señales. Cuando su periodo de servicio en el templo había finalizado, regresó a su casa. Después de esto, Eliseo a su mujer concibió y permaneció 5 meses en reclusión diciendo, Adonai Yehová ha hecho esto por mí, me ha mostrado su favor en este tiempo como para quitar mi deshonra pública. Miren, todo un desglose que le va a hablar el Malach y le va a mostrar todo, y él, aún no creyéndole, sin embargo, le está diciendo todo lo que el niño va a tener voto de nacer, no va a haber vino, va a ser lleno de Ruach HaKodesh. Pero en el texto 13 le dice, pero el Malach le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Elisheba te parirá un hijo y le pondrás por nombre Johanán. Le está dando el nombre al padre para que se lo ponga y le digan que se va a llamar Johanán. Cuando llamamos al texto 57 en adelante, que en el 59 nos dice, al octavo día venimos a hacerle la Brit Milá al niño. Este niño nace en un mes, un día determinado, que lo vamos a ver en el estudio que viene, y se circuncida el octavo día como dice la palabra, pero lo va a señalar en el nacimiento de que fue circuncidado el octavo día, pero cuando se presente en el templo no va a tener el tiempo de la presentación de los primogénitos como Yeshua. Esto todo lo vamos a analizar en el estudio que viene. Quiero que vean datos que están diciendo aquí. Ella era estéril, la mujer era estéril, él era de edad avanzada. Y los visita el Malach y les dice que van a tener un hijo. En ningún momento este Malach le dice me voy a llegar a Elisheba. En ningún momento le dice ella va a quedar engendrada porque yo la voy a engendrar. No le dice nada a esto. Simplemente le está diciendo todo el proceso que va a vivir. Dice, pero su madre habló y dijo, no, él será llamado Johanán. Este es el texto 60. Ellos dijeron, ninguno de tus parientes tiene ese nombre. Y le hicieron señales al padre para indagar cómo le quería llamar. Entonces gestionó para que le trajeran una tablilla de escribir y para sorpresa de todos escribió su nombre es Johanán. Juan. En ese momento su habla regresó y sus primeras palabras fueron una bendición a Adonai Yehová y una verajá, una bendición. Todos sus vecinos estaban atemorizados y por toda la región montañosa de Judá la gente comentaba estas cosas. Todos los que lo oían se decían así, ¿quién va a ser este niño? Porque la mano de Adonai Yehová estaba con él. Bien, hagamos un recuento un poco para que se vea un orden debido y exacto de por qué cuando llegamos al siguiente capítulo pasa todo esto que ahora va a hablar Zacarías, porque el tiempo se está corriendo. Dice, su padre Zacarías fue lleno de Ruach HaKodesh y profetizó diciendo, bendito sea Adonai Yehová, el Elohim de Israel, porque ha visitado y dado rescate para liberar a su pueblo. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su servidor. Es como él lo había dicho por boca de los profetas desde el mismo principio, que seríamos liberados de nuestros enemigos del poder de todos los que nos odian. Esto sucedió para mostrar la misericordia prometida a nuestros padres, que recordaría su pacto Kadosh, el juramento que hizo delante de Abraham Avino, de nuestro padre Abraham, para concedernos que librados de nuestros enemigos nosotros les serviríamos con temor, siendo santos, Kadosh y justos delante de él todos nuestros días. Tu niño será llamado profeta de Jaelión, profeta del Elohim Altísimo, que lo dice aquí. E irá delante de la persona de Marjá, Adonai Yehová, para preparar sus caminos. Miren, va delante de Marjá,
Adonai Yohei para preparar su camino. No va delante de Yeshua, va delante del Marjá, del ungido de Adonai Yohei, de ese ángel misterioso, de ese misterio que habla Pablo, que todo esto lo vamos a ir desglosando en los estudios venideros, para impartir revelación de salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados, por medio de la tierna misericordia de nuestro Elohim, que hace que el amanecer nos visite desde el cielo, para resplandecer sobre los que están en oscuridad, viviendo en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por el sendero de paz, de Shalom. El niño creció y se hizo fuerte en Rúa, en espíritu, y fue instruido en el desierto hasta el tiempo dispuesto para que él apareciera en público, a Israel. Bien, vamos al detalle. Fíjense, el Padre está profetizando y hay un tiempo que está determinando sobre este momento de desenlace que hay. Pero vamos a los primeros textos que existen y que hay arriba. El capítulo 1, el texto 1, el texto 4. Fíjense, es bueno que vayan mirando porque se va a ir después a ver personas en nacimiento de sus hijos y cómo sus mujeres eran, cómo eran ellos, y cómo entonces va a ser idéntico en José y María, entre un hombre y una mujer, lo que con una determinación guiada por el Ruach HaKodesh, pero no deja de ser de mamá y papá. Dice aquí: querido Teófilo, referente a las cosas que han sucedido entre nosotros, muchas personas han tomado a su cargo compilar relatos basados en lo que ha sido pasado a nosotros por aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y proclamadores del mensaje. Por lo tanto, su excelencia, como he investigado cuidadosamente todas estas cosas desde el principio, me pareció bien escribirte una fiel y ordenada narrativa. Pero si desde el principio le está buscando la Torá, en ningún momento buscó en griego, tiene que buscar en la raíz hebrea, porque él va a buscar el detalle exacto en la raíz hebrea, para que sepas sobre la solidez de las cosas acerca de las cuales fuiste enseñado. Dice: en los días del rey Herodes, rey de Yehudá, hubo un Cohen llamado Zacarías, aquí dice Zechariah, que pertenecía a la división de Abía o Abiyá. Su mujer era descendiente de Aarón y su nombre era Elicheba. Si es de la descendiente de Abías, bueno, yo invito a todos que en su Biblia, y yo lo voy a buscar igual para que vayan acá, yo lo estoy buscando en una Biblia para que no digan, bueno, es una idea de no. Vamos a buscar acá. Ese texto del capítulo 1, el texto 5, tiene una referencia abajo que dice Primera de Crónicas 24:10. Y si vamos a Primera de Crónicas 24:10, vamos acá, vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 24, texto 10. Dice: la séptima para Jacos, la octava para Abiyá, la clase de Abía. Vamos a buscarlo en la versión de la Reina Valera del 60 para que se aprecie un poco mejor. Vamos a Primera de Crónicas 24, texto 10. Dice: la séptima a Cos, la octava a Abías. Pero leemos desde el texto más arriba, donde dice que se va a dividir. Dice: David organiza a los sacerdotes. Dice el texto 1. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Tamar, lo repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Tamar, y lo repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Tamar por sus casas paternas 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Tamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Elohim. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc de sacerdote, de Abimelech, hijo de Abiatar, y de los hijos de la casa paterna de los sacerdotes y levitas, designados por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar.
La primera suerte tocó a Joarí, la segunda a Jeadía, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. Y de ahí siguen hasta las 24 clases sacerdotales. Dice el texto del Señor. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Hashem, según le fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Hashem, el Elohim de Israel. Bien, esto quedaba perpetuo para que no hubiera un desorden, para que no pudiera decir, no, yo me pasé o no, pero bueno, te dieron suerte cuando me cae. No, tu clase caía en el año, en el mes, en el día que caía, tú oficiabas en esa clase y tu descendencia seguía oficiando en esa clase. Por eso es que Zacarías tenía esa inquietud, porque no tenía descendiente para que oficiara, y si no tenía descendiente tenían que buscar un levita que ocupara como pariente de él ese orden para que siguiera la descendencia del orden sacerdotal. Por tanto, me fui acá para enseñarles un esquema pequeño o un esquema que nos trae un orden de las clases sacerdotales. Y digo, este estudio sobre el nacimiento de Yohanan lo vamos a dar en estudio que viene para poder desglosarlo aún mejor. Vamos acá al estudio de el modelo del mes primero. En YouTube lo van a poder apreciar en el mes primero de abril, donde la primera clase es la luna nueva, que es Joarí. Después viene el día 8 en el Shabbat, la segunda clase. Después la tercera clase en el día 10. Y así hasta el día 15 del mes primero, que es la clase octava de Abías. Vuelvo y repito, esta clase la daremos en el estudio que viene. Solo quiero que vean que Abías oficiaba en un día 15 del mes primero. Y si estamos siguiendo el orden de nacimiento del primogénito, el orden primogenitural, él no podía salir del templo hasta pasado el Pentecostés del Shavuot, para que no hubiera contaminación de su alma con muerto, con equivocación, con algo indebido, para que estuviera separado, apartado de cualquier error, cualquier detalle que pudiera ocurrir, cualquier situación que pudiera ocurrir, y no pudiera seguir oficiando, y por tanto entonces quedaba en el templo hasta el día 8 del mes tercero, y llegaba a su casa y estaba allí con su familia hasta el mes séptimo, volvía, y así el mes 12. Ya digo, lo ofreceremos en el estudio que viene. Pero esta orden de clase te va llevando de que él estaba en el templo cuando se le aparece el día 15 del mes primero, que él está en el templo, se le aparece el Malá, y él no entiende por qué su mujer va a concebir si él está en el templo. Y es que había habido un acercamiento y una acción de la presencia del Señor favoreciéndolos a ellos para que tuvieran este hijo, porque este niño nacía en un pregón de jubileo para anunciar aún en su nacimiento, en el jubileo, el nacimiento de Yeshua. Por tanto, por eso es, y volvemos a el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 2, cuando dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ya estamos hablando del siguiente año, porque la secuencia de Yohanan te va llevando el año anterior totalmente y completamente. Volvemos y apreciaremos entonces lo que nos muestra la Torá viviente en el capítulo 2, cómo nos va a enseñar y nos va a mostrar que dice esto que podemos apreciar aquí. El texto 4. Así que José, como era linaje y de la casa de David,
subió del pueblo de Nazaret en Galilea, al pueblo de David llamado Beit Lehem, Belén, Beit Lehem, Beit Lehem o Beit Lehem es casa del pan. En Yehudá, aún desde ahí estaba ya señalando una profecía para empadronarse con Miriam o María, con quien estaba comprometido para casamiento, la cual estaba encinta. Un compromiso, un acuerdo que hay ya no se anula, no se quita. Nadie puede llegar y tomar ese lugar porque hay un acuerdo, y este acuerdo, cuando dice desposorio, es que se conocían, convivían juntos para poder entenderse, la cual estaba encinta. Entre tanto estaban allí, llegó el tiempo para ella dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió con bandas de tela y lo acostó en una suca, un pesebre, una cabaña, una tienda, es lo que escribe, entre paréntesis, el narrador, el que escribe esto, porque no había espacio para ellos en las posadas del mesón. Dice, en el campo muy cerca habían unos levitas, pastores, pasando la noche en la campiña, cuidando los rebaños consagrados al templo. Cuando un malá de Adonai Yohel se apareció y la Shejinah de Adonai Yohel resplandeció alrededor de ellos, tuvieron mucho temor. Pero el malá les dijo, no teman porque estoy aquí para anunciarles buenas noticias que llenarán de alegría a todo el pueblo de Israel. En este mismo día, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes el Salvador, que es Marjá Adonai Yohel, el Mashiach. Ya te está diciendo que nace en un pesebre, pero no porque dice Suca que nació en el mes séptimo, sino que un pesebre es una cabaña, es un lugar donde tuvieron que pernoctar ahí para que ella diera luz. Pero el dato importante, se le aparece una verdadera noticia que van a ser el niño, que van a ser, y que es Marjá Adonai Yohel el Mashiach. Bien, pero no está diciendo este niño es él, sino está dando una connotación de un evento que habló o mostró en el capítulo 1 de Lucas, cuando en el texto 26 del capítulo 1 se le aparece el ángel Gabriel a María. Dice aquí, al sexto mes, el malá Gabriel fue enviado por Adonai Yohel a una ciudad en Galilea llamada Nazaret. Volvemos un poco atrás. Vimos a Zacarías. Entra en el templo a partir del día primero del mes primero, porque la ley es que el templo se abre en las lunas nuevas y en los días del Shabbat. Pero si van a oficiar y no pueden contaminarse, tiene que quedarse en el templo porque del día 1 al día 8 hay una separación de sacerdotes para purificación y entrega delante del Señor personal de ellos con el Señor para purificar su alma y poder a partir del día 10 en adelante llevar todo el proceso de dedicación de separar un cordero primogénito o una familia para que el 14 estuviera inmolándose cordero por el pecado del pueblo, por la familia, el nacimiento de los primogénitos el día 15, el 16 las gavillas mesías. Quiere decir que no podían salir de ahí porque tenían que estar totalmente bajo un orden. Si estaba en un orden en todo el día primero del mes primero y se amaneció el malá, resulta ser que en el capítulo de Lucas 1, cuando dice el texto 24, después de esto Eliseo a su mujer concibió y permaneció 5 meses en reclusión, diciendo, Adonai Yohel ha hecho esto por mí, me ha mostrado su favor en este tiempo, como para quitar mi deshonra pública. Oye, mi deshonra pública es para quitar mi oprobio. No podía tener hijos y me ha dado esta facilidad, pero permaneció 5 meses en reclusión. Ella, si él estaba en el mes primero, el día primero en el templo, y ya la mujer concibe a los 5 meses, tenemos que ver el sentido de orden de quedar embarazada una mujer. 3 meses es el engendramiento, los otros 3 meses cuando concibe, que empieza a verse el vientre creciendo, y los otros 3 meses para que dé a luz. Entonces hay que sacar una cuenta. Si era el día primero del mes primero, estaba en el templo en el mes 5 de reclusión de ella, es 5 meses de su gestación, de su embarazo, donde ella va a estar engendrada y van a llegar entonces a un mes en específico. Y el sexto mes, el malá Gabriel fue enviado por Adonai Yohel a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret. Dice el texto 27, a una virgen comprometida para casamiento con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María o Mechán. Acercándose a ella, Malá dijo: Shalom, mujer favorecida, Adonai Jehová está contigo. Esa traducción de la Reina Valera, salve María, es un saludo romano, un poco más, y dice salve César. Es Shalom, mujer favorecida, Adonai Jehová está contigo. En una de las mejores traducciones dice Shalom Aleichem, porque era el saludo de ella y del niño que estaba en su vientre. Ella estaba profundamente asustada por sus palabras y estaba perpleja, pensando qué significaría este saludo. Malá le dijo: no tengas temor, Miriam o María, pues ha sido favorecida por Adonai Jehová. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo vas a llamar Yeshua. Bueno, si vamos al español, como dice la gente, es que concibió, es que quedó, en ese momento fue que quedó engendrada, porque se lo está diciendo que el Espíritu Santo vino. No, porque aquí estamos hablando de seno. Y si vamos a la parte del español, serán los pechos de una mujer. No, para nada, es una tendencia del interior de la persona, como mismo está en el seno de Abraham. Abraham tenía seno, o es en el interior del conocimiento de una guía, debajo de la instrucción. Ella tiene en su seno un conocimiento, en su interior un conocimiento, y si va a tener un niño, empieza a alimentar a ese niño porque es lo que le va a brindar al niño. Y en muchos comentarios y muchas opiniones, con muchos acuerdos de palabras, donde la persona dice, según la madre esté en gestación o esté en embarazo, el niño recibe lo que la madre le brinda emocionalmente. Esto es un sentido de lo que transmite en emoción. Dice: y darás a luz un hijo y lo vas a llamar Yeshua. Todo el mundo. Pero también Emanuel. No, Emanuel es una expresión de que Elohim está entre y con nosotros, no en nosotros, dentro de nosotros, sino entre con nosotros. Bien, el niño se va a llamar Yeshua, no se le cambió el nombre, se le llamó Yeshua. Él será grande y será llamado el hijo de Jaelión, del Elohim Altísimo. Adonai Jehová Elohim le hará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Le preguntó Miriam al Malá o María: ¿cómo será esto? Pues que yo soy una doncella sin haber conocido hombre. Miren, yo soy una mujer sin haber tenido intimidad con el hombre que yo vivo, porque el desposorio es vivir, hay que buscar el diccionario, es un acuerdo para vivir y llegar en acuerdo a una relación. Dice, el Malá le respondió: el Ruach Hakodesh vendrá sobre ti, el poder de Jaelión te cubrirá, por lo cual el niño Kadosh, el niño santo nacido de ti, será llamado el hijo de Adonai Jehová. Voy y pregunto algo antes del siguiente texto que vamos a leer. Pregunto algo. Le dice que el Ruach Hakodesh vendrá sobre ti, ¿es que el Ruach Hakodesh se acostará con ella? En ningún momento. Porque cuando están en el aposento alto, el Ruach Hakodesh vino sobre los que estaban ahí, no tuvo intimidad con ellos. Es una expresión de una visitación, de algo que viene sobre ti a darte algo. Dice, y el poder de Jaelión te cubrirá. Te cubrirá. No es que se acostará ni tendrá intimidad contigo, sino que vendrá sobre ti, porque está en un mes. Y vuelvo y repito, estamos buscando el tiempo. A los 5 meses se recluyó Elisheva y resulta ser que el sexto mes visitan a Miriam, pero si viene del mes primero hay que empezar a contar los meses. El día primero del mes primero ya Zacarías estaba en el templo y no tuvo más contacto con su esposa hasta que se cumplieron los días de su ministerio, que fue después del día octavo del tercer mes. Quiere decir que si concibió, y estamos hablando del octavo del tercer mes, y es el sexto mes, y es del principio del año, no coinciden los números que dicen la gente, no, porque se llevaban tantos, no. Hay que ver el orden en que está ocurriendo, porque esto se está refiriendo al mes séptimo. Y aquí es donde viene la confusión de todos los que han estudiado.
No, porque él nació en el mes séptimo, Yeshua nació en el mes séptimo y Johanán nació en el mes primero, o Juan nació en el mes primero. Disculpe, aquí está hablando de algo que es lo que se refleja en el mes séptimo en la fiesta de las cabañas o Sukkot. No está hablando de algo diferente. Otro dato, dice el texto 36, tienes una parienta, Elicheva, que es una mujer vieja, y todos dicen que es estéril porque ella ha concebido un hijo y está preñada de 6 meses. 6 meses. Tenemos que contar entonces el tiempo de Zacarías. Si Zacarías el día primero, el mes primero, estaba en el templo y ella queda engendrada por Zacarías, fue antes de ir al templo. Entonces, del día primero al día del mes primero al día primero del mes segundo, ella va a tener un mes. Y así va a ir corriendo para llegar al sexto mes de Elizabeth, no de María, sino de Elizabeth. El día primero del mes segundo tiene un mes en el mes segundo. En el mes tercero, 2, 3, 4, 5 y en el mes séptimo tiene 6 meses Elizabeth. No, ni ya. Como dicen, no, que se llevan 6 meses. No se llevan 6 meses Johanán de Yeshua. No se llevan 6 meses ni Yeshua. Se llevan menos, se llevan 3 meses, 15 días y lo vamos a ver. En el estudio que viene vamos a desglosar un poco más, aunque demos luz en este. Ahora bien, dice, tiene una pariente Eliseo que es una mujer vieja. Vamos a ver, trataron de darte una explicación que está bien detallada, pero vamos a verlo acá. En el capítulo 1, en la Reina Valera, para que se entienda algo que va un poco más en detalle. Dice acá, texto 37. El texto 36. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. ¿Por qué tiene que decir que ella también ha concebido hijo en su vejez? Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Acaso no estaba también estéril María? No tenía hijos. Sin embargo, le dice, ella también ha concebido hijos en su vejez. Porque no hay nada imposible para Elohim. Aquí vamos a un dato. No hay nada imposible para Elohim. ¿Hay algo imposible para Elohim? Allá con Abraham y Sara no está la misma expresión. ¿No era estéril también Sara? Y aquí vamos a empezar a abrir el diapasón para terminar el estudio con el orden de por qué es de padre y de mamá. No hay una intervención de Rúa. La intervención de Rúa viene de otra manera, no de la manera que se dice, como dice aquí. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Rúa vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Con su sombra es como lo vimos en la Torá viviente, con otras palabras, y es el mismo término, es que vas a estar en el tiempo, está en el tiempo del mes séptimo. Por tanto, te va a cubrir, te va a proteger. Estar en Sukkot, vivir en Sukkot, en la fiesta de Sukkot, bajo la presencia del Señor, es tener protección divina, tener al Señor que nos esté cuidando siempre y que estemos debajo de sus alas, de su sombra, de su presencia. Bien, entonces, si no hay nada imposible para Elohim, y estamos hablando de Elizabeth, pero está incluyendo a María, yo pregunto y voy a hacer un poco de recuento. Vamos a ver el caso de Abraham y Sara. ¿Hay algo imposible para Elohim? Vamos a leerlo. Capítulo de Génesis 18, Bereshit 18. Aquí el texto 14 del capítulo 18. ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? En otras traducciones, ¿hay algo imposible para Elohim? No hay nada imposible para él. Pero sin embargo, aquí dice, al tiempo señalado volveré a ti, y en el estudio pasado miramos que dice, en el tiempo del Moed, de esta solemnidad, vendré para ti en esta temporada. El Señor tiene que entrar por un orden, por el mes primero, indicando todo para que se desarrolle todo un proceso del orden del primogénito, porque estamos siguiendo al primogénito de toda la creación, que Shemó, o Éxodo 13, del 1 al 4, te dice que el que abre matriz
en ese día que salieron de Egipto, son consagrados, apartados, santificados para el Señor. Y Números o Bamidbar 33:3 te dice que el día 15 del mes primero salieron de la tierra de Egipto. Por tanto, si Israel fue llamado hijo y primogénito, y estamos siguiendo al primogénito toda la creación, vemos aquí una mujer que es estéril, y por el tiempo señalado, el Señor la visitaría. No la visitaría, sino que le daría a luz, a Abraham un hijo en el tiempo del primogénito, porque Isaac, dice, es el orden del Mashiach venidero, del Mesías venidero, por donde vino toda la descendencia del Mesías venidero. Otro caso, Ruth. No daba luz, tuvo un esposo, no daba luz y tuvo un hijo. Vamos a otro caso, Ana, la mamá de Samuel, mujer estéril, le oró al Señor y le dijo que se lo iba a dedicar y se lo dedicó y lo dejó en el templo, también por el mismo orden. La mamá de Salomón, mujer también que no daba luz, no tuvo hijo, no tenía hijo, y sin embargo tuvo un hijo por donde vino la descendencia de Yeshua HaMashiach, o del Mesías prometido. Va a venir a ser un enlace todo de hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer, y llega entonces el caso de María y de José, y viene el Espíritu a engendrar a María, cuando en realidad, si vamos a Mateo capítulo 1, nos van a decir nacimiento de Yeshua HaMashiach, y aquí se va a involucrar también algo. Dice aquí, el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue así, texto 18. Estando desposada María, su madre, con José, hermano, desposada no está diciendo algo diferente, está hablando de ser una mujer desposada. Vamos, habría que buscar el significado de desposada para que nos diga qué es lo que significa desposada. Vamos a ver la palabra desposada. Dice desposada, se refiere a una mujer que ha contraído matrimonio recientemente o que está comprometida para casarse, dependiendo de la evidencia. Bien, se utiliza como adjetivo para describir a una mujer que ha contraído matrimonio recientemente. Creo que más claro no puede estar, porque se está desposada con José, vivía con José, y siempre digo esto, busquen una película que se llama El Nacimiento, si mal no recuerdo, donde se ve a Zacarías con Elizabeth entregándole a José a María, María siendo una sierva de Elizabeth y José comprándola porque la tenían como sierva y podía comprarla como dice la ley, y entonces la coge y Zacarías le dice, lo respetarás como tu marido y él te respetará como tu mujer, vivirán y en el tiempo acordado para ya darle certeza a esta unión, entonces tendrán un hijo, pero mientras tanto vivirán juntos. Este era el desposorio, vivir juntos, ya había un compromiso. No podía llegarse otra persona porque la ley dice que si hay una mujer comprometida, casada, virgen, y otra persona se llega a ella, tienen que ser apedreados ambos. Si la mujer virgen no dio grito, va a ser apedreada. Si hay grito para que sea rescatada, no puede apedrear y ya se toma medida con el hombre, pero si es una mujer que está casada y está con otra persona, son apedreados ambos, porque eso es algo indebido, es inmoral delante de los ojos del Señor. Entonces volvemos al texto 18 del capítulo 1. El nacimiento de Yeshua HaMashiach fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quiso dejarla secretamente? Si era descendiente de los levitas, ¿por qué quiso dejarla secretamente? Si no vivían juntos, ¿por qué quiso dejarla secretamente? Si ella estuvo ahí, él podría haberla cogido y decirle, mira, nosotros estábamos comprometidos, estaba en su casa y yo en la mía, y ahora la veo que está concebida. No, vivían juntos. Y para no infamarla, no quiso hacer nada, pero que hay algo que también ocurre en él, y que no toma una medida, y después lo vamos a sacar a reducir. Dice, y pensándole en esto,
Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de Ruach Kodesh. Y ahí todo el mundo dice: ¿no te das cuenta que fue Ruach que la engendró? Pregunto, vimos en el estudio pasado que no se pueden mezclar las semillas, que no se pueden juntar los animales, que no se deben mezclar. ¿Cómo un ser celestial superior va a llegarse a un ser inferior caído, de naturaleza caída, para dar un hijo? Le ha dado paso al hijo de Zeus, Hércules, le ha dado paso a otros hijos de tener sobrepoderes, y lo que está haciendo es mancillando la obra creadora del Señor, o la guía del nacimiento primogenitural de nuestro Salvador y Señor. Entonces, resulta ser que Ruach Kodesh, y si vamos al hebreo, buscamos en el hebreo las palabras que te dice: porque lo que en ella es engendrado, guiado por el Espíritu Santo o por el Ruach Kodesh. Es guiado, no es engendrado. Lo que ella es engendrado es guiado, lo guió. Hubo una guía que dio Ruach Kodesh, porque no se le va a aparecer un ángel del Señor a decirle a José: bueno, no te preocupes, que el Espíritu Santo, que es muy cados, y estamos blasfemando ya cuando tomamos de que Él se llevó a María y aceptamos la idea católica, apostólica, romana. Ya estamos aceptando de que Él es un violador de la Torá, y que Él entonces tomó a María, que estaba desposada, vivía con José y estaba comprometida con José. Y cuando María dijo: no conozco hombre alguno, es porque todavía no habían tenido intimidad, no había habido una intimidad profunda, pero había habido una guía de Ruach Kodesh en un suceso, por lo cual José, como era justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. Vuelvo y repito, si era de las hijas de Levi, estaba ya violando una ley. 2. Si en realidad, no siendo ni hija de Levi ni nada, pero fuera una mujer, la tomaste, ¿por qué la tienes que dejar secretamente si vivía contigo? Puede quedar en estado. 3. Si vivía en su casa y tú vivías en la tuya, ¿por qué no la llevaste? No la lleva porque vivía con ella. Y había sucedido algo que lo vamos a ver ahora, en lo cual él, como no llevó a cabo una acción, quiso dejarla secretamente, pero por algo que no estaba mal, pero no quiso infamarlo, para que no se entendiera algo diferente. Pero ¿quién intercede? Él, pensando en todo esto, el malá del Señor, que es enviado por quien el malá quiso ir. El malá dijo: voy a ir porque me da la gana, voy a hablar, porque yo mando, o fue porque tiene que ser enviado por el Señor. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño, tiene que aparecerse enviado por el Señor, no puede hablar porque le dé la gana. Le dijo: José, hijo de David, el que era hijo descendiente de David, como vimos en el capítulo 2 de Lucas, quien era de la casa y descendiente de David era José, no era María. No temas recibir a María tu mujer. Y vuelvo y repito, si María fuera de Leví, no puede casarse con Judá, porque los levitas se casaban unos con otros. Y lo único que podía hacer un hombre levita era coger mujer de guerra, de un botín de guerra, y casarse para redimirla, pero no podía, y tenía que ser virgen, y no podía tomar otra mujer porque le diera gana a otra tribu, porque no le era permitido, no le era lícito. Como esta mujer va a ser de Leví y se va a casar con Judá. Entonces todo el mundo: no, porque el Señor hace lo que Él le da la gana. El Señor es justo, es santo, es bueno, y Él practica su justicia en juicio justo, no porque Él quiera. Bien, dice: y dará a un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque Él separará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermanos, cuando buscamos en el hebreo, no dice Betulá, dice Jalmá, que es totalmente diferente. Betulá es virgen, Jalmá es una doncella, una mujer sencilla, una mujer. No está hablando de que sea virgen. Bien, vamos a leerlo como lo dice en la Torá viviente, el texto 18 en adelante del capítulo 1 de Mateo. Dice: esta es la forma en que el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo. Cuando su madre Miriam estaba comprometida con Joseph, antes que Joseph la comprara con una dote, la comprara con una dote, que estaba embarazada por obra de Ruach Kodesh, incluso antes de haber tenido relaciones sexuales. No dice
que fue embarazada por Ruach HaKodesh, sino por una obra de él, por una guía de él. Su futuro esposo, Joseph, era un hombre justo, así que hizo planes para romper el compromiso secretamente y no ponerla en deshonra pública. Pero mientras él pensaba esto, un malá de Elohim se le apareció en sueño y dijo: Joseph, hijo de David. Mire, voy a leer de nuevo. Un malá de Elohim, Mayá, un malá, un orden de él. Se le apareció en un sueño y dijo: Joseph, hijo de David, no tengas temor de tomar a Miriam como tu esposa, porque lo que ha sido concedido en ella de Ruach HaKodesh. De Ruach HaKodesh, algo que es guiado, arriba lo dice, por obra de él. Ella dará a luz un hijo y te llamará, y tú le llamarás Yeshua. Él salvará, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todas estas cosas sucedieron para que se cumpliera la palabra que Adonai Yochel había hablado antes a través del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. El nombre significa con nosotros Elohim el poderoso, entre nosotros Elohim. Cuando Dios se despertó, hizo lo que el mensajero Elohim le decía y lo tomó por esposa. Pero él no había tenido relaciones sexuales con ella antes de dar a luz a su hijo primogénito, a quien le llamó Yeshua. No tuvo relaciones sexuales, hermanos. Vayamos entonces al asunto que nos muestra. Lo leí, la Torah abierta lo leí, pero quiero que tuvieran conocimiento de esto. Cuando usted va al hebreo, el hebreo original de Mateo, que se escribió en hebreo, dice Jalmá, no dice virgen, no dice Betulá. Y esto es un estudio que han hecho muchos, han sacado a relucir esto. No dice Betulá, dice Jalmá. Bien, bueno, vayamos entonces a el capítulo de Lucas 2, donde vimos que habían unos levitas que estaban pastoreando. Les digo, aquí he nacido entre vosotros, dice Mayá Adonai Yochel. Mayá se refiere a un ángel, no se refiere a un niño. Bueno, por eso es que muchos de los testigos de Jehová dicen, es porque él era el ángel. No, hay una secuencia ahí dentro de él que lo daremos también en secuencia en estudio. Ahora dice acá, texto 21, y con esto vamos a ir cerrando el estudio. Texto 21, capítulo 12 de Lucas. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Pregunto, ¿a los 8 días de circuncidar al niño? Como dice Levíticos 2, los 8 días de circuncidar al niño, porque tiene que ir acompañado con la Torá. Vamos a ver. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿de quién ellos? Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La purificación del niño y la madre, o Levítico 12 dice que es la madre. Pero es de ellos, dice conforme a la purificación de ellos. Como está escrito en la ley del Señor, fíjense, ya no en la ley de Moisés, sino como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere en la matriz será llamado santo al Señor. Caos, atado. Y para ofrecer torto la palomino. Vamos al capítulo 12 de Levítico. Capítulo 12 de Levítico. Y recordemos que esto es basado con la salida del pueblo de Israel de Egipto, que fue llamado mi hijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dice, texto 1 en adelante, habló Hashem a Moshe diciendo, ahora los hijos de Israel y dile, la mujer cuando concibe y da luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Para el día 15 del mes primero, está inmunda hasta el día 22. Porque ella el día 15 para y el día 16 tiene un día de estar inmunda. Porque el niño también va a tener un día nacido. Y a los 2 días se circuncidará el niño. El día 23 del mes primero se circuncidará el niño, pero de ese día ella iba a estar 33 días purificándose su sangre, como dice el texto 4. Y si era niña, 2 semanas y 66 por la purificación de su sangre. No iba a ir al santuario hasta que no terminaran, por niño o por niña. Pero por niño, naciendo el día 15, llegaba el día 25 meses. Ahora, cuando los días de su purificación fuesen cumplidos, cuando los días de su purificación, no dice, cuando los días de la purificación de ellos fueren cumplidos, no está hablando ni incluyendo ni al niño ni a la niña, sino a la mamá. Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, pero ahí dice, cuando los días de la purificación de ellos. ¿Por qué de ellos? Está hablando de la mamá y el papá. ¿Qué tiene el papá? ¿Qué le sucede al papá? ¿Por qué ella va? Porque está embarazada. O dio a luz, mejor dicho, dio a luz. Y tiene que llevar las tortas y los palominos, como dice aquí el texto 8,
Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolos, 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará expiación por ella. Pregunto, dice el texto 6 de Levítico 12, cuando los días de su purificación fueron cumplidos. Aquí no dice, cuando los días de la purificación de ella y de él por ser madre y él por ser padre, porque él no emite sangre después de dar a luz, pero ella sí, porque dio a luz. Ahora, sin embargo, en Lucas, voy un momentico a Lucas, capítulo 2, para tomarlo en cuenta, capítulo 2, dice el texto 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La purificación de ellos, del niño, no habla de la purificación del niño ni de una niña que nació, habla de la purificación de la mamá por dar a luz, pero aquí está involucrando también al padre. Vamos a ver qué nos ofrece el libro de Levíticos. Libro de Levíticos, capítulo 15 de Levíticos. Y presten atención. Dice el texto 1 en adelante. Habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Un sueño húmedo. Durmió, tuvo un sueño húmedo y tuvo un flujo de semen. Este semen, en el hebreo, vamos a buscarlo para que no se malinterprete o no se vea diferente. Vamos a ver. Este es vamos a buscar a ver si el hebreo nos ayuda un poquito más. Aquí está. La palabra seminar, aquí habla de sob, que viene de será, que te habla ya del flujo de esta será, de este sen. Te lo está hablando ahí categóricamente. Ahora bien, si tiene flujo de semen, dice, y este será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo, será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. ¿Por qué? Si tiene flujo de semen, el que se sentare o se acostare va a quedar inmundo igual, porque hay un derramamiento de semen del hombre que tuvo un sueño húmedo, y los estudios ya han llegado a la conclusión: el semen, el espermatozoide del hombre, tiene vida un tiempo, y más cuando hay humedad cobra más vida. Casos de muchachas vírgenes que han tenido relaciones con sus novios en juegos sexuales sin penetración y quedan en estado por un flujo de semen. Casos vividos, no hemos tenido, hemos conocido a las personas, pero se sabe. Dice: y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentara sobre aquello que se hubiese sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos y se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y a sí mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, este lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cargare el que tuviere flujo será inmundo. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche, y que lavará su vestido y después lavará con agua será inmundo hasta la noche. Dice acá: cuando se hubiera limpiado del flujo el que tiene flujo, contará 7 días de su purificación y lavará su vestido y lavará su cuerpo con agua corriente y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos
y vendrá delante de Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión y lo hará el sacerdote. Este es el único requisito o la única ley para un hombre que tiene flujo de semen, llevar tórtola o palomino delante del Señor por haber tenido flujo de semen. Vivían José y María desposados, ya lo vimos y lo leímos hasta en el hebreo, que dice que era un compromiso que tenían ellos. Ahí, lo leemos aquí en Mateo. Cuando dice el texto 18, y lo voy a poner en pantalla para que se aprecie. Esta es la forma en que el nacimiento de Jesús se llevó a cabo. Cuando su madre Millán estaba comprometida con Joseph, antes de que Joseph la comprara con una dote, se halló que estaba embarazada por el Ruach HaKodesh, incluso entre haber tenido relaciones sexuales. Que la comprara antes de que Joseph la comprara con una dote. Que estaba comprometida con Joseph. Solamente antes de comprarla con dote. Comprada con dote, ya vivía con ella, como se muestra, porque tenía compromiso. Y él quería dejarla en secreto. Tenían que vivían juntos, tenían que tratarse como esposo y esposo. Ese es el desposorio, ese es el casamiento en el hebraísmo. Vemos a Isaac que viene, Rebeca, y no hay un matrimonio, no hay un juez, no hay un abogado, no hay nadie, la toma, la mete en la casa, la hace su mujer y simple y llanamente pasa a ser un compromiso, dice la ley del Señor y lo dice el mismo Señor, una vez que te llega a ella, es mujer tuya para toda una vida. Se separan y el hombre queda vivo y la mujer toma otro hombre, está adulterando, no está actuando correctamente. Esto lo sabía Millán, que lo guardaba y lo atesoraron en su corazón, siendo una extranjera, porque todas las mujeres que vienen trayendo la descendencia del Mesías vienen por la parte extranjera. Sara era de Mesopotamia y entra en la raíz hebrea. Rahab la ramera era de Jericó, era una gentil y ya después se llamó Rahab. Ana no era del pueblo, la mamá es de Samuel, sin embargo entra en el pueblo. Becheba no era del pueblo, sin embargo es entrada en el pueblo. Y Millán va a dejar de ser ella de algo. Mirjan significa del lado del occidente al oriente y Yan significa río. Quien viene del occidente para el oriente cruzando el río Mirjan, por eso Mizrayim, porque señala al río o al mar que separa estas dos naciones y viene de allá para acá, pero que no es un pueblo que se abandona ni es un pueblo que se desecha, porque es descendiente de los hijos de Noé y todos tienen derecho a rescate. No quiere la muerte del impío en ninguna manera el Señor. Con el estudio que viene vamos a ampliar un poco más, vamos a dar un poco más de connotación con el nacimiento de Yohanan y terminaremos de dar la secuencia para que se vea bien por qué Yeshua no puede ser engendrado por el Ruach HaKodesh. Millán no puede ser engendrado por el Ruach HaKodesh porque es, primero, un ser sobrenatural llegándose a un ser de naturaleza caída y, segundo, la ley que él mismo aprobó y estuvo de acuerdo y la determinó igual con el padre, es que mujer comprometida, casada con acuerdo con un hombre, no se le puede llegar a otro hombre porque tendría que ser apareado, simplemente. Ahora, viendo la imagen que nace el primogénito en el orden de Shemot, no puede separar el Señor el orden que creó desde el principio ni hacer algo indebido en contra de su palabra, porque entonces estaría abrazando una idea errada y toda la idea del nacimiento de Yeshua, porque María quedó engendrada por el Ruach HaKodesh y de la idea de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tengan shalom, un buen descanso. Oremos los unos por los otros, estemos intercediendo, amándonos y soportándonos y pidiéndole al Padre que el pueblo sea un ejat y que quite a todos aquellos que puedan ser estorbo en el camino, que puedan hacer trampas usadas por el enemigo para hacer caer a sus escogidos. Gracias por todo. Shalom a todos.